Loli Miraglia, CEO de Eleven Hub. Canibalizan el contenido más tradicional, son negocio, no son negocio. Y en esta línea me encantaría empezar con Loli. Loli, que vos te presentes un poco tu recorrido, qué es de Eleven Hub y cómo fue un poco esta transición a estos nuevos formatos. Bueno, ¿qué es Eleven Hub? Eleven Hub en realidad es una unidad de negocio dentro de SDO. SDO es una productora que ya lleva 11 años en el mercado, pero somos optimistas siempre. Yo digo que soy patológicamente optimista y siempre encuentro una oportunidad cuando hay un desafío, una crisis, y ahí empezó a aparecer esto del contenido vertical. ¿Cómo me aparece? Por algoritmo, ¿no? Digamos, estaba con el teléfono un día y en el año pasado, más o menos en esta época del año pasado, me empecé a encontrar con estos dramas, estas novelas, pero así todo caía. Yo quería saber qué pasaba, eran súper adictivas, había chinas, coreanas, me empezaron a aparecer las americanas, me empezaron a aparecer las colombianas, y ahí empecé a mirar un poquito más con detenimiento y dije, acá hay algo. Empezando a preguntarse entre los mercados, che, ¿hay otros mercados que están haciendo lo mismo? Porque si hay otros territorios, quiere decir que hay compra-venta, quiere decir que se está armando algo. Si produce China, Corea, Israel, Turquía, Latinoamérica y demás, hay una suerte de oportunidad a nivel mercado global. Y yo, en este momento, en donde estoy con el foco en desarrollos y en producción de contenido vertical, entiendo que hay realmente una gran oportunidad. Nosotros estrenamos en el mes de agosto una primera ficción vertical en calidad cinematográfica 916, que se llamó Bon Vivant. Fue un gran aprendizaje. Hacer la distribución del contenido, ¿no? Y la audiencia, quién lo va a ver. Creo vos, Loli, entendiste un poco que había que encontrar nuevas audiencias o nuevas formas de contar y como que vos también tenías que readaptarte. Ahora, pero ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje justamente? Bueno, nosotros primero empezamos primero entendimos que el formato era para celulares y que había una alta penetración del consumo de este tipo de formatos en el celular, y después empezamos a pensar cuál iba a ser nuestro modelo de negocio, ¿no? Ese modelo de negocio. Entonces dijimos, bueno, nosotros queremos empezar a producir este contenido. Algo que además nos motivaba y nos emocionaba era esta cosa de generar laburo, ¿no? También trabajo para todos. Es decir, bueno, hay técnicos que no tenían laburo y que nos dijeron gracias, 6 meses que no me llaman, actores del universo también teatral, ¿no? Porque este formato también tiene un star system propio, que no necesariamente tienen que ser figuras relevantes del mainstream. Entonces eso nos emocionaba muchísimo, pero empezamos a pensar, digo, bueno, ¿cuál es nuestro modelo de negocio? Si acá las aplicaciones todavía no son tan amigables, sobre todo a principio de año, decíamos, no hay distribución posible, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? La estrenamos en nuestro canal, no tanto con el objetivo de monetizar en el canal. Bueno, no era nuestro objetivo. Realidad... Fuimos un poco por ese camino de exhibirla en nuestro canal sin tener la urgencia y la necesidad de que se generen millones de views o que sea un canal que monetice ni nada, porque era un objetivo per se también muy duro. Pero hicimos una ventanita de exhibición corta. Dijimos, la estrenamos durante 30 días y luego se va al mundo. Y eso fue lo que hicimos. Y empezamos a hablar con otros territorios para poder venderla, licenciarla, un poco parecido o igual al modelo tradicional de distribución que hay en las OTT. Y nos empezó a ir bien con eso. Empezamos a tener buenas respuestas, empezamos a tener ofertas de licencia para nuestro primer contenido. Eso nos emocionó un montón, nos motivó a querer seguir produciendo y a buscar financiación para el resto de las novelas verticales. Integramos a las marcas, empezamos a identificar a las marcas como grandes aliadas para poder financiar, un poco pensando en digamos, ¿no? Las marcas siempre de alguna manera estuvieron, porque en el formato tradicional de la televisión se sustenta con las marcas. Entonces empezamos a pensar cómo hablarles a las marcas para que se sumen a nuestras narrativas y poder
financiar las próximas producciones y ahora estamos preproduciendo otras 3 nuevas ficciones en este formato. A nivel industria, producción, digo, yo lo que voy viendo que está pasando es, le da la posibilidad quizás a gente joven y talentosa, pero al mismo tiempo sale Globo en Brasil a anunciar que va a empezar a hacer, o Televisa lanza una división de contenido vertical. Yo estoy medio en el medio, ¿viste? Porque, ¿qué te puedo decir? Tengo pendiente un café con Adri porque yo me quiero ser amiga de la inteligencia artificial. Yo sigo produciendo un poco más como a la vieja usanza, sin perder. Mi preocupación hoy con los guionistas es que entiendan que los capítulos tienen que tener ese gancho adictivo. Y eso es lo que nos lleva más tiempo en la etapa de desarrollo. Laburamos con guionistas, no es inteligencia artificial, es guionistas, y ahí es donde la pifian los colegas, los amigos guionistas, porque las historias son divinas, están buenísimas, qué sé yo, pero no me funciona el gancho, y entonces lucho todos los días con eso. Pero me quiero hacer amiga de la inteligencia artificial. Obviamente entiendo que además de ser una gran herramienta a baja costos, que es algo que tiene este formato nuevo, ¿no? Esta posibilidad de producir, como decía Mary, ¿no? Venimos como de años en donde es carísimo, no puede producir nadie, nada, nos quedamos afuera del 85%, por no decir el 90% de los productores y desarrolladores, y esto nos trae esta luz de esperanza que decía Mary. Pero todavía no la entiendo tanto la idea, quiero reconocer, no soy tan amiga. La necesito, siento que me va a ayudar en algunas cuestiones, siento que los actores todavía tienen que ser actores reales, los necesito, pero por ahí me ayuda con algunas otras cuestiones que tienen que ver con escenarios o algunas cosas que quiero explorar en donde la necesito como aliada, siento que puede ser una gran aliada en este momento. Yo hablo de hoy, ¿viste? Porque de vuelta, es tan dinámico, todo cambia tan rápido. Yo me despierto todos los días y me despierto muy temprano, a la mañana, muy temprano, y todos los días hay una noticia nueva. Globo lanza series verticales, Telemundo se pone a producir verticales, Televisa, y digo, pará, ¿qué hacemos? Entonces hay que aliarse, hay que hablar con ellos, somos casa productora, los tenemos que traccionar. Digo, entonces es tan dinámico que vivo un poquito más el hoy, entendiendo que está bueno hacerse amigo de la inteligencia artificial, sumarla y ver qué podemos mejorar en términos por ahí de costos, pero aún necesito a los guionistas, aún necesito al actor y aún necesito ciertas cosas del tradicional que me ayudan hoy a producir. Nosotros venimos charlando un poquito en este caso de estos formatos, el tema de la integración de la marca, cómo funciona, qué beneficios trae, cómo es ese approach también, tu experiencia, cómo fue. El formato tiene algo que está buenísimo, que es los capítulos son tan cortos que son casi como una campaña publicitaria, ¿no? El capítulo al tener un minuto y medio, y aparte que le digas a una marca que se filma hoy y sale el mes que viene, eso es una gran noticia, porque en las plataformas tradicionales, como decía Adri, la marca, no sé, sale en el 2027, con mucha suerte, 2028 lo que se produzca, entonces es más complejo. Nosotros estamos trabajando fuertemente tema brand, tema marcas. Lo que estamos haciendo es que en nuestras historias haya entre 6 y 8 personajes, de los cuales por lo menos 2 sepamos que tienen ciertos números en redes, que actúen y sean relevantes en redes sociales. El resto pueden no serlo necesariamente. Entonces nosotros nos aseguramos que por lo menos hay 2 figuras de las redes para que sea la promesa hacia las marcas. Ahora nosotros acabamos, por ejemplo, de generar una acción con Coca-Cola para una de nuestras historias que tiene como protagonistas a los chicos de Gran Hermano, a los chicos que han ganado en Gran Hermano, que se llama El Hotel de los Secretos. Y empezamos a partir del feedback, ¿no? Porque yo siempre digo que el feedback es como el aprendizaje, ¿no? A partir de hablar, feedbackearte, vas entendiendo como para dónde ir. Y empezamos a entender que ellos no necesitaban objetivos tan altos de views. Ellos, lo único que les importa es que lleguen a X cantidad de views. Y si vos me asegurás que este capítulo, donde hay una integración de marca, tiene X cantidad de views, nosotros estamos, te dicen. Entonces empezamos a trabajar hacia atrás, ¿no? Hicimos como el análisis inverso. Bueno, ¿cómo logramos que
esta promesa, porque después hay que mostrar y cumplir, ¿no? Porque después la métrica, llegamos, no llegamos, y ahí si no es un problemón. Empezamos a trabajar ese camino inverso. Bueno, si este capítulo logramos, no sé, te voy a poner digo, para hacer algo bien práctico, una escena. Si le decimos a Coca-Cola que en este capítulo Marco Ginocchio abre el frigobar en una escena y le dice a la otra chica, che, ¿qué querés tomar? No, a mí dame una Bonacqua, ¿no? Que es del niño Coca-Cola. A mí dame una Coca. Y hay un plano directo hacia, le decimos al director, necesitamos un plano detalle de la apertura del frigobar y que se vea perfectamente en los primeros segundos las latas de Coca-Cola y todas las latas que hay. Y a partir de ahí, obviamente, negociar con los actores que eso sea compartido en sus redes, porque tal como hablaba yo al inicio, como nuestro objetivo, nuestro core del negocio no es la monetización necesariamente en nuestro canal, nosotros no tenemos buenos números para compartirles a las marcas de nuestras redes de la productora. Entonces los necesitamos como aliados. Todavía. Nos necesitamos como aliados y obviamente ellos comparten ese beneficio comercial. Por supuesto que negociamos con ellos que cualquier, digamos, interacción que tengan con la marca en el capítulo, como cualquier PNT, chicos, de la televisión hoy por hoy, que se les paga a los conductores el PNT también, digo, es como un poco trasladar ese modelo acá. Les compartimos como el fee comercial, hacemos una negociación con ellos. Entonces nos aseguramos que comparten el episodio, eso suma los views, llegamos al objetivo que la marca quiere lograr y los tenemos en la narrativa, lo más orgánico que podemos, ¿no? En algún momento vos me contaste que ya están pensando incluso la integración desde a la hora de sentarse a escribir cómo se integran esas marcas por esto, no por una cuestión orgánica y que no parezca como Argentum. Total. No sé por qué las risas. Pero, ¿qué hacen primero? Se juntan con Coca-Cola, se sientan y dicen, bueno, acá podríamos incluir una marca de bebidas y si Coca-Cola no está, quedará como ahí simplemente una escena. La historia la arman una vez que ya tienen por lo menos X cantidad de marcas. No, sí y no. A ver, trabajamos con los guionistas desde el inicio, como ya diciéndoles, nosotros necesitamos una historia donde por lo menos haya entre 10 y 15 marcas. Después, si lo logramos nosotros, por ahí logramos 5, pero bueno, ya planteamos un objetivo de entre 10 y 15 marcas dentro de la historia. Arrancamos con una sinopsis extendida, con una historia, con un arco completo de la historia y después empezamos a escribir los guiones. Y en la escritura de los guiones va surgiendo en el medio que hablamos con Coca, generamos la reunión y bueno, y por ahí necesitamos un capítulo, sabemos que esto va a ocurrir en un hotel, o sea, por ejemplo el Hotel de los Secretos, necesitamos un capítulo donde se vea que llegan con el carrión porque estamos haciendo alguna acción con Wanderlust, con una marroquinería, o necesitamos un capítulo donde mostremos la lata de Coca-Cola y es fácilmente de lograr, porque como ya entendemos cuál es la historia general y para dónde va, nosotros también trabajamos con el equipo de integración de marcas en la productora para que entre guionista y lo que las marcas nos piden se logre algo súper orgánico y no, como vos decís, de Homo Argentum o estas cosas un poquito más, como era Polka antes, ¿no? También como la bolsa de coto pasando... Bueno, tratamos de que no, eso no suceda, ¿no? Que sea, incluso que haya algunas marcas que sean parte de la personalidad del personaje. Siempre les contamos esto a los actores, quizás, y a los guionistas, necesitamos que quizás esta actriz o este actor, no sé, sea fanático, o sea, no pueda dejar de mirarle los dientes al otro, esté obsesionado con, y ahí pasta dental, ¿viste? Entonces el tipo está, porque está obsesionado, o con el pensé que ansiolíticos. Claro. Claro. Y un poco también es reflejando esta cosa de, ¿quién no se acuerda de Back to the Future? Las zapatillas de, nadie puede cuestionar hoy, es parte de la personalidad de Marty McFly que tenga puestas unas Nike Air Short, es la personalidad. O nosotros decimos siempre Stranger Things, el personaje de Eleven que era obsesionada por los baffles. Entonces estaba súper justificado la integración de la marca y se han hecho producto en góndola de supermercado con la cara de Eleven, de Stranger Things en producto. Entonces estamos trabajando mucho eso para todas las historias nosotros. Varias cosas pensaba mientras escuchaba.
El vertical, el por qué, primero. ¿Por qué el formato vertical? Voy a decir algo bastante básico que tiene que ver con lo que empecé, como cuando empecé a hablar, ¿no? Vi la oportunidad del negocio en una tendencia que empezó a ser mundial. Me aparecían por algoritmo, entendía que había un consumo vertical. La gente también miraba el celular cada vez más vertical. Yo empecé a recibir mensajes en donde me decían, yo ya no miro el teléfono así, lo miro así. Y todo el mundo veía el teléfono en formato vertical. Y ahí empecé a entender que había una industria que iba para ese lado, en otros territorios del mundo, con muchísimo éxito y mucha proyección. Hoy se habla de que para el 2030 se va a, no sé, no me sale el número, quintuplicar, no. El forecast es como muy grande en cuanto a la cantidad de viewers que va a haber y el negocio de lo que va a aumentar. Sí hay un valor de plano distinto. En nuestro caso en particular, no resignamos el director, ni el DF, ni nada. Nuestros equipos de producción los tratamos de achicar, pero sin resignar determinadas áreas que son fundamentales. Esto que bien determinabas de cómo es el plano, ¿no? Cómo es el valor de plano. Nosotros en Bon Vivant tuvimos a Jorge Bechara, que es un director súper reconocido de toda la vida de Polka, de producciones de Polka, y también ahora hizo para Netflix una peli muy importante también. Y eso fue un gran aprendizaje porque hacíamos scouting de locaciones y buscábamos bares, teníamos escenas en un bar y el bar cuando nos quedaba el techo muy bajo no nos funcionaba. Entonces teníamos que elegir otro bar que sí tuviera tal vez techos altos, porque hay algo en el lenguaje y en el código del formato vertical que es bien peculiar, tiene como un código diferente. Lo mismo en dónde ponemos el valor de producción, porque es tan angosto el plano que, bueno, hay que ponerlo en vestuario, por ejemplo. Si vos ves, por ejemplo, las novelas, los dramas chinos, vos vas a ver que el valor de produ lo ponen muchísimo en el vestuario y por ahí cuando quieren hablar de un estatus social lo ponen en un auto o en un vestuario que saben que ahí es donde se va a notar que hay un estatus social o hay un valor. Pero sí hay un lenguaje per se. Entonces, eso fue parte y sigue siendo, porque no es que porque estrenamos una o estamos preproduciendo 3, ya la tenemos atada y somos los genios del mundo. Seguimos aprendiendo con los guionistas, seguimos aprendiendo con los directores. La vez pasada me ocurrió que un potencial partner muy importante me hablaba de hacer historias, no las descarto a futuro, pero no estoy en ese foco hoy, con realizadores, y yo le decía, yo necesito al director. Yo necesito al director todavía y necesito al director porque se tiene que ver lindo, porque lo que nosotros estamos haciendo tiene valor cinematográfico, son equipos más chiquitos, quizás las cajas son más pequeñas, por eso es tan amigable que lo podamos hacer y el presupuesto es menor, pero no quiero dejar de tener la mirada del director y el cómo estamos contando ese cuento desde el director. Después tenemos el otro desafío que es que decía Adri, sabemos que también está el algoritmo, entonces nos tenemos que poner las dos gorras, ¿no? Las de no resignar la calidad cinematográfica, pero también entender que el guión y el algoritmo juega y hay que mezclar como esos dos mundos para que nos funcione. Sí, es un poco un cambio de mentalidad también, ¿no? Porque tenemos un proceso de desarrollo por ahí un poco más largo del ideal en este formato. Yo siempre cuento que los chinos tienen como un proceso súper corto para entre 60 y 90 episodios de 3 meses total, desde que se concibe la idea hasta que está lanzado. Entonces hay algo agresivo ahí del volumen y de producir en tiempo corto. Nosotros todavía nos lleva más tiempo del que quisiéramos porque justamente hay que educar al guionista en este formato. El guionista viene del tradicional, como Jorge Bechara, que es un capo director, pero venía de Polka o de Netflix o de cosas, y nos llevó bastante tiempo encontrar la fórmula o cuadrar con la fórmula. Y es el mismo trabajo que nos lleva con los guionistas que vienen del tradicional hasta encontrarlo. Una vez que enganchan ese cliffhanger o ese gancho, ya se hace como mucho más fácil. Pero nosotros trabajamos con muchos guionistas, entonces es
laburar bastante con cada uno hasta que se lo logre. Todavía nosotros no estamos trabajando guiones con inteligencia artificial. No digo que no, hoy no digo que no a nada, esa es la verdad, realmente. Pero seguimos tratando de educar al guionista para encontrar ese gancho capítulo tras capítulo. Sí, yo no sé si soy del Jurásico como el amigo, pero de la Paleozoico ahí nomás. Y he visto como muchas transformaciones de la industria o cambios desde el VHS al Blu-ray, el DVD, el cine, el miedo, ¿no? Esto va a reemplazar lo otro, el cine va a reemplazar, qué sé yo, como dice Rodri, ¿no? El día tiene 24 horas y obviamente competís con eso, con el consumo. Pero para mí, hoy lo digo, me puedo equivocar, pero siento que no va a reemplazar, va a haber una convivencia de los distintos formatos y van a coexistir. Hoy, me atrevo a decirlo así como muy humildemente, lo veremos más adelante.